Sodoma no era solo una ciudad, era un reflejo, un espejo oscuro donde se miraban los deseos humanos sin control, una llama encendida por placeres sin límite. Las calles eran ríos de comercio, de música, de carcajadas. La gente caminaba sin miedo, con los ojos llenos de deseo y el corazón cerrado a la eternidad. Nadie oraba, nadie recordaba, nadie escuchaba. Había comida en exceso, vino derramado, cuerpos ofrecidos como entretenimiento, tratos sucios sellados con risas y una sensación de eternidad falsa. Las plazas estaban llenas, pero los altares vacíos, y nadie se percataba porque todos tenían las ventanas abiertas al mundo, pero los cielos ya estaban cerrados. Dios no estaba presente, o eso creían ellos. Pero en el desierto, lejos del humo de Sodoma, un hombre justo aún escuchaba el cielo. Abraham, entre tiendas de campaña y altares de piedra, rodeado por rebaños y promesas, levantaba los ojos a lo alto y esperaba la voz del que lo había llamado. Y esa voz llegó, en forma de 3 visitantes. No llevaban coronas ni insignias, pero su presencia hacía que el tiempo se detuviera. 2 eran mensajeros, 1 era el Señor. Abraham los atendió, los alimentó, los honró, y luego Dios le habló: el clamor de Sodoma ha llegado hasta mí. Es grave, su pecado es demasiado. Descenderé, veré si el clamor que ha llegado hasta mí es real, y si lo es, actuaré. Abraham supo entonces lo que venía, suplicó, rogó por justicia. Pidió que se salvara la ciudad si había justos en ella. 10, al menos, pero ni siquiera eso. Mientras tanto, en Sodoma, la ciudad no dormía. Seguía viva, seguía rugiendo. Nadie percibía el temblor del juicio en el viento. La ciudad celebraba su libertad como una bandera de orgullo. Las leyes eran torcidas. La justicia se vendía. Las viudas eran echadas de sus casas. Los pobres mendigaban y se les escupía. Los niños lloraban en callejones oscuros, mientras los poderosos brindaban por su propia gloria. Los jueces se emborrachaban mientras firmaban sentencias. Las mujeres se vestían como diosas paganas. Los hombres ardían por otros hombres en las plazas. Ya no había pudor, ya no había secreto. El pecado era una corona, la lujuria una virtud, el dominio un derecho. El amor verdadero había muerto. Solo quedaba posesión, humillación, burla y rituales oscuros. Las casas más bellas escondían grupos de muerte. Las calles más anchas ocultaban los cuerpos de los desechados. Todo era corrupción disfrazada de avance, pero entre los tejados rotos alguien aún murmuraba un nombre. Unos pocos, muy pocos, todavía oraban. Sus voces eran débiles, no podían vencer el ruido de las fiestas, y entonces cayó una estrella. Pequeña, rápida, invisible para la mayoría. Pero el cielo la vio, la noche se detuvo, el juicio descendía, y la ciudad aún no lo sabía. Los 2 ángeles caminaron hasta las puertas de Sodoma. No había anuncios, no hubo trompetas, pero llevaban consigo el poder del cielo. Nadie los reconoció, nadie excepto Lot. Lot, sentado entre los jueces, los vio. Y aunque había vivido años entre ellos, algo dentro de él todavía despertaba. Corrió, se inclinó, les rogó: entren, por favor, pasen la noche en mi casa, laven sus pies, mañana seguirán su camino. Pero ellos dijeron que dormirían en la calle. Lot insistió. Él sabía lo que sucedía en las calles de Sodoma cuando la noche caía, y ellos aceptaron. Lot les preparó pan sin levadura. No se intercambiaron nombres, no hubo preguntas, pero la ciudad no duerme. La noticia se esparció como fuego en hierba seca. 2 hombres nuevos en la ciudad, 2 cuerpos nuevos que tomar. No tardaron en rodear la casa, jóvenes y viejos. Todos, sin excepción, golpeaban la puerta, gritaban:
¿Dónde están los hombres que vinieron esta noche? Sácalos para que podamos conocerlos. No era una invitación, era una amenaza, una violación colectiva, era tradición, era costumbre. Lot salió, cerró la puerta detrás de él, rogó: no hagan esto, no cometan tal maldad. Tengo 2 hijas que nunca han conocido varón. Tómenlas, hagan con ellas lo que quieran. Pero no toquen a estos hombres. Han venido bajo mi techo, mi responsabilidad. Su propuesta era monstruosa. Una mente corrompida por una ciudad sin moral. La lógica de la hospitalidad quebrada, el corazón dividido. Y aún así, los hombres se burlaron de él. Este extranjero viene a juzgarnos. Ahora verás. Y se lanzaron contra la puerta. Entonces los ángeles actuaron. Lot fue arrastrado hacia adentro. La puerta se cerró con poder sobrenatural, y con un gesto los ángeles cegaron a todos los hombres fuera. Se quedaron en la oscuridad, gritando, tropezando, buscando la puerta que ya no podían ver. Dentro, los ángeles miraron a Lot. ¿Tienes a alguien más? Hijos, hijas, yernos, quien sea. Sácalos, vamos a destruir esta ciudad. Ya no hay marcha atrás. La sentencia está firmada. El juicio ha llegado. El clamor ha sido escuchado. Lot corrió, avisó, rogó a sus yernos. Ellos pensaron que bromeaba. Se rieron, no creyeron. El amanecer aún no llegaba cuando los ángeles lo instaron a huir. Pero él dudaba, vacilaba. Algo lo ataba, su casa, sus recuerdos, sus pertenencias. Los ángeles no esperaron. Por la misericordia de Dios, tomaron su mano, la de su esposa, la de sus hijas, y los sacaron de la ciudad. Una vez afuera ordenaron: corran por sus vidas, no se detengan, no miren atrás. Lot pidió no huir a las montañas. Era demasiado. Pidió refugiarse en un pueblo cercano, pequeño, llamado Zor. El ángel accedió. Muy bien, por ti esa ciudad será perdonada, pero huye. Ya, y Lot corrió. La tierra tembló. El cielo cambió. Las nubes se cerraron. El viento cesó. El juicio comenzaba. Una lluvia de fuego descendió. No era natural. Era azufre. Era ira. Era justicia. La ciudad se derrumbó. Las colinas partieron, los gritos fueron breves. Luego, silencio. Sodoma se convirtió en cenizas. Todo lo que parecía eterno se disolvió en segundos. Pero algo sucedió. Mientras huían, la esposa de Lot miró hacia atrás. No solo con los ojos, con el corazón. Desobedeció, se detuvo, y en un instante su cuerpo se volvió sal. Una estatua. Un monumento a la desobediencia, a la vacilación, a lo que sucede cuando se ama más al mundo que a la salvación. Lot siguió, pero ya no era el mismo. Su esposa se había quedado atrás. Su pasado se había quemado, su alma temblaba. Llegó a Zor, pero no halló paz. La ciudad fue salvada, pero el miedo no se iba. Ni la culpa, ni el recuerdo, ni el olor del juicio en el aire. Sodoma ardía, pero su historia no había terminado. Apenas comenzaba. Lot estaba a salvo, pero no entero. Zor no le ofrecía consuelo. Aunque el fuego había cesado, el humo aún se alzaba como un testigo silencioso. El juicio había caído con todo su peso, y aunque sus pies estaban fuera de Sodoma, su alma no lo estaba. El eco de los gritos, el crujir de las piedras, la imagen de su esposa hecha sal, lo perseguían como una sombra. No hubo altar, no hubo oración, no hubo gratitud, solo miedo, solo huida, solo silencio. La ciudad de Zor lo miraba con recelo. Tal vez lo veían como un sobreviviente, tal vez como una amenaza. Él no hablaba, no explicaba, solo temía. Porque aunque Sodoma había desaparecido del mapa, seguía viva en su memoria. Y entonces se fue. Tomó a sus 2 hijas y huyó una vez más.
esta vez a las montañas, no por obediencia, sino por temor. Se refugiaron en una cueva, una oscuridad dentro de otra. Allí no había fuego, no había voces, no había juicio, pero tampoco había redención. El tiempo pasó, los días eran iguales, las noches eternas, y en la oscuridad algo torcido comenzó a gestarse. Las hijas de Lot, aisladas, atrapadas entre ruinas del pasado y un futuro que no conocían, comenzaron a pensar: el mundo había acabado, o eso creían, la esperanza se había extinguido. Y cuando la esperanza muere, la fe también puede morir. Trazaron un plan. No consultaron con Dios, no oraron, no buscaron dirección, actuaron. Una noche embriagaron a su padre, lo llevaron a la confusión y se acostaron con él, una, luego la otra, sin que él supiera, sin que él resistiera. Engendraron hijos, Moab, Ben-Ammi, los padres de naciones futuras, naciones que levantarían altares, pero no a Dios, naciones que heredarían sangre, pero no fe. Hombres nacidos del juicio, no de la obediencia. Lot no supo, no entendió, no recordó. Solo despertó con más peso, más vergüenza, más distancia del Dios que una vez lo sacó de la ciudad maldita. Allí, en la cueva, no hubo sacrificios, no hubo arrepentimiento. Nadie llamó al cielo, solo se vivía, se sobrevivía. Y Sodoma, aunque en ruinas, aún hablaba a través de sus decisiones. Mientras tanto, el valle quedó en silencio. Lo que antes era una joya fértil se convirtió en desierto. La tierra que una vez sedujo a Lot con su belleza, ahora humeaba como una herida abierta. Nadie se acercaba, nadie reconstruía, nadie olvidaba. Pero en las ciudades vecinas, las historias comenzaron a circular. Algunos decían que fue un castigo, otros una leyenda. Muchos simplemente siguieron con su vida, como si nada hubiera pasado. La humanidad olvida rápido cuando el juicio no los alcanza directamente, pero Dios no olvida. Desde lo alto, el Señor observaba, no con rencor, no con venganza, sino con verdad. Porque cada clamor, cada lágrima, cada grito silenciado bajo los palacios de Sodoma, aún subía al cielo. Y el cielo, aunque cierra sus ojos por un tiempo, nunca los cierra para siempre. Sodoma no cayó de un día a otro, se inclinó lentamente, grado por grado, como una rodilla rebelde que prefiere rendirse al abismo antes que a Dios. Lo que comenzó con pequeñas concesiones, terminó con orgías rituales. Lo que empezó con excusas, terminó con celebraciones. El pecado no llegó de golpe, se instaló poco a poco, disfrazado de progreso, de inclusión, de libertad. Primero se toleró, luego se aceptó, luego se celebró, finalmente se obligó. En cada paso, Dios fue retirado. En cada decreto se excluyó su nombre, en cada ley se enterró su voz, hasta que no quedó lugar para el arrepentimiento. Solo juicio. Y en ese juicio hubo una lección para el resto del mundo, no porque Dios buscara destruir, sino porque quiso advertir. Sodoma fue una señal, un mensaje escrito en fuego y ceniza. Y ese mensaje aún arde. Muchos hoy viven como si la historia de Sodoma fuera un mito. Otros la usan como excusa para odiar, pero pocos la entienden, porque no se trató solo de inmoralidad. No se trató solo de actos impuros, se trató del rechazo total a la corrección, de la arrogancia de quienes miran al cielo y dicen, no, nos importas. Y aún hoy hay ciudades que repiten su historia, hay culturas que veneran la desobediencia como virtud, hay generaciones que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, y creen que porque no cae fuego del cielo no hay consecuencias. Pero el juicio de Dios no siempre es inmediato. A veces espera, a veces da espacio, porque también es misericordioso, también salva, también rescata, como rescató a Lot. No por
sus méritos, sino por la intercesión de Abraham. No porque fuera perfecto, sino porque alguien oró por él, porque alguien aún escuchaba al cielo. Sodoma fue destruida, pero el Dios que destruyó Sodoma es el mismo que perdonó a Nínive. Es el mismo que escuchó a Moisés. Es el mismo que envió a su Hijo, y todavía hoy espera que alguien se vuelva, que alguien clame, que alguien entienda, porque no todos los juicios llegan con fuego, algunos llegan con silencio, con confusión, con corazones vacíos, con generaciones sin rumbo, y allí, en el silencio de la cueva, entre los susurros de hijas, sin fe, Lot comprendió algo. Dios lo había salvado, pero él no se había rendido por completo. No había dejado ir Sodoma, solo la había cambiado de lugar. No basta con salir del juicio, hay que dejar atrás la ciudad del alma. Lot vivió, pero no vivió en paz. Su cuerpo escapó del fuego, pero su alma no halló descanso. En la cueva, cada noche era un eco del juicio que cayó, y cada mañana una sombra del pasado que no moría. El juicio había sido justo, pero la marca quedó en él, en sus hijas, en sus descendientes, en su conciencia. El que antes tenía riquezas, ganado, siervos, campos y respeto, ahora tenía solo oscuridad, silencio y recuerdos. Lot era el sobreviviente de una ciudad que eligió perecer, un hombre marcado por la misericordia, pero sin la libertad de la obediencia. Nunca más se menciona que haya edificado altar, nunca más se dice que haya hablado con Dios. Se registró su escape, no su arrepentimiento. Fue salvado, pero no fue transformado. Mientras tanto, Abraham seguía su camino, lejos del humo, en su tienda sencilla, con el altar aún encendido, mirando los cielos. Aquel que intercedió por una ciudad rebelde seguía caminando con fe, sin murallas, sin palacios, pero con dirección divina. El contraste era claro. Uno salió del juicio temblando. El otro vivía lejos del juicio porque caminaba cerca de Dios. La historia de Sodoma no terminó con su destrucción. Siguió viviendo en los corazones de quienes no temen a Dios. Siguió repitiéndose en imperios, en ciudades, en culturas. Y sigue hoy. No con fuego visible, no con lluvia ardiente, sino con indiferencia, con orgullo, con leyes sin verdad, con niños sin inocencia y adultos sin límites. Hoy las ciudades no se derrumban en un solo día. Se tuercen poco a poco. Se entregan primero al entretenimiento, luego al placer, luego al ego y por último al olvido de Dios. Se llenan de voces pero pierden el silencio del alma. Se jactan de libertad mientras desprecian el orden que protege esa libertad. Hoy, como en Sodoma, hay risas en las plazas. Hay música, hay banquetes, pero hay hambre de justicia. Hay cuerpos ofrecidos sin amor, hay pactos sin verdad, hay niños sin padres, hay sexo sin compromiso, hay riqueza sin compasión, hay leyes sin sabiduría, hay verdades transformadas en ofensas, y en lo alto hay quienes brindan por su propia autonomía, como si el cielo ya no existiera, pero el cielo aún escucha, aún llegan clamores, aún suben las lágrimas. Aún se registra cada injusticia y aún Dios espera, no porque sea débil, no porque haya cambiado, sino porque es paciente, porque quiere que nadie se pierda, porque antes del juicio siempre da una advertencia. La historia de Sodoma no fue escrita para escandalizar, sino para despertar, para que entendamos que hay un límite, que el pecado colectivo no es progreso, que el olvido de Dios no es evolución, que la libertad sin verdad es esclavitud. Hoy, la esposa de Lot vive en muchos corazones, aquellos que miran atrás, que desean escapar del juicio pero no soltar el pecado, que anhelan el cielo pero aún aman las ruinas, que quieren salvación sin entrega, que corren pero miran, y cada vez que se mira atrás con apego al pasado corrupto, el alma se detiene, se vuelve estatua, se convierte en advertencia y aún así
Dios sigue hablando, en sueños, en conciencia, en la palabra, en voces que no se venden, en canales que no se avergüenzan de la verdad, porque el juicio vendrá otra vez, no con azufre, no con fuego terrenal, sino con un rey, uno, que vendrá con fuego en los ojos y justicia en sus manos, que separará la mentira de la verdad, lo eterno de lo temporal, lo sagrado de lo profano, uno que no será burlado, que no se detendrá ante opiniones, que no temerá cancelaciones, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando ese Rey venga, ya no habrá advertencia, ya no habrá ángeles tocando tu puerta, ya no habrá oportunidad de correr, será el día de la revelación, el día en que cada ciudad, cada alma, cada persona será expuesta. No habrá muros, ni riqueza, ni poder que esconda a nadie. Entonces, ¿quién quedará en pie? No los perfectos, no los que nunca pecaron, sino los que creyeron, los que escucharon la advertencia, los que se quebraron por dentro, los que corrieron sin mirar atrás, los que construyeron altares en vez de monumentos, los que lloraron por lo que perdieron, pero decidieron seguir caminando. La historia de Sodoma no se termina en el juicio, se completa en la redención, en la oportunidad que aún tienes, en la decisión que puedes tomar hoy. No por miedo, no por religión, sino por amor a la verdad, por respeto al Dios que aún espera. Si escuchas este mensaje, no lo ignores, no endurezcas tu corazón, porque puede que esta sea tu advertencia, puede que esta sea tu última llamada a salir de lo que arderá. No esperes a sentir el temblor bajo tus pies, no confíes en el silencio del cielo, no mires atrás, corre hacia la gracia, hacia la cruz, hacia la salvación, porque el fuego ya se prepara y el Rey ya se levanta.